Entre los pueblos de la antigüedad, los profetas, los videntes, los magos, los exorcistas, los interpretadores de sueños, los escribas, los sacerdotes, eran fundamentales para el manejo de aquellas grandes extensiones de territorio. Buenos días, soy José y soy el anfitrión de este servicio informativo y educativo que se llama la Biblia Lentejona. La primera vez que yo estoy en contacto con esta forma de ver las tradiciones bíblicas como una situación puramente folclórica y relativa a un pueblo que en realidad siempre quiso ser o estar al nivel de las antiguas élites cananeas, la encuentro en la obra de Isaac Asimov, una persona de origen hebrea, emigrada en Estados Unidos y que se dedicó a estudiar ciencias físicas y adicionalmente fue un literato que trabajó con el género de la ciencia ficción. Más adelante ahora encuentro pues a muchísimos académicos que ven la Biblia desde ese punto de vista, la estudian desde ese punto de vista, como una obra en la cual gradualmente el pueblo hebreo fue haciendo acopio de todos sus intentos por sincretizar su propia divinidad, Yahvé, su propia divinidad tribal, con las divinidades de los pueblos cananeos de alguna manera más sofisticados, con literatura formal y con mayor riqueza económica. Hago esta aclaración porque en este caso estamos asumiendo que esa parte que se llama la parte mítica de la Biblia tiene una buena posibilidad de tener una correlación en la historia que a futuro podrá encontrarse por medio de las investigaciones científicas en los sitios arqueológicos. Muchas gracias y espero que tomen en cuenta esta particular circunstancia en nuestro estudio. En nuestro mapa del Medio Oriente tenemos la región de Canaán, cuyo florecimiento comercial comienza hacia el año 1200 antes de Cristo. Esta región está rodeada por muchas culturas, unas más antiguas que otras, por supuesto, la cultura egipcia, que en aquel tiempo, para el 1200, Egipto era el que tenía la mayor influencia sobre el sector de Canaán. Hacia el norte tenemos al pueblo hitita, que generalmente se considera influyente en toda la península de Anatolia. Se había hecho fuerte en la ciudad de Hatti. Era un pueblo de habla indoeuropea. Otro pueblo importante del tiempo inmediatamente precedente a esta época del 1200 a.C. es el pueblo Mitanni, también de habla indoeuropea. Hacia el occidente tenemos otras culturas muy importantes, entre ellas la cultura minoica, que ya tenía una forma de escritura. Su apogeo es entre el 1600 y el 1450 a.C. Y luego tenemos a la cultura micénica, que es parte ya del conglomerado de potencias griegas. Su apogeo es entre el 1500 y el 1200 a.C. Entonces, haciendo un resumen, vemos que la región de Canaán está fuertemente influida por estas culturas del norte, los hititas principalmente, y hacia el sur por los egipcios principalmente. En medio de ese ir y venir que experimentaban las ciudades muy prósperas de Canaán, unas veces bajo la influencia de los egipcios al sur, otras veces bajo la influencia de los hititas al norte. Vamos a ver que para entre el 1200 antes de Cristo se desata
una oleada de invasiones a través del mar por pueblos que venían de la costa mediterránea de Europa. Unos atacaron la ciudad de Troya, una ciudad puerto muy importante. Otros atacaron la capital del imperio hitita, Hatti, la destruyeron. Otros atacaron la antigua ciudad cananea de Ugarit, una ciudad puerto también muy importante, la destruyeron. Otros grupos atacaron las ciudades costeras de Canaán central, si se puede así decir, y algunas de estas ciudades fueron destruidas, otras no, otras pagaron para que no los atacaran y destruyeran su infraestructura. Estas ciudades eran muy, muy prósperas. Y otros grupos atacaron a el poder faraónico del Egipto de aquel tiempo. Este evento marca el final de la Edad de Bronce y recordemos que para aquel tiempo era muy importante el comercio de metales. Unos metales venían desde el oriente, llegaban hasta las costas de las ciudades portuarias cananeas, de donde se centralizaba este comercio. Otra ruta de metales venía desde el occidente hasta precisamente estas ciudades de la costa. Entonces Canaán era prácticamente uno de los grandes centros comerciales de esta época. Y se dice que estos pueblos del mar decidieron atacar a estas grandes civilizaciones por causa de problemas climáticos en la misma Europa de donde se supone que salieron. Esto, por supuesto, es una hipótesis todavía debatida. Los académicos no aceptan la teoría de la migración de los hebreos desde Egipto hacia Canaán. Lo cierto es que si combinamos las cronologías bíblicas con las cronologías descifradas por los arqueólogos y otros estudiosos modernos, pues las ciudades cananeas estarían en plena expansión a la llegada de los hebreos. El pueblo hebreo comienza como un conglomerado de tribus asociadas por la genealogía de los patriarcas, Abraham, Jacob y luego los hijos de Jacob. Según la historia escrita en la Biblia, las tribus hebreas descendientes de los hijos de Jacob en Egipto salen rumbo a Canaán escuchando la voz del pacto de Yahvé. Entrando en materia, vamos a hablar de los videntes anteriores a Moisés. Estos personajes descritos en la Biblia son importantes para darle sentido a lo que se llama el pacto de Yahvé, que es el estamento ideológico, religioso, espiritual que los profetas defienden indiscutiblemente. Vamos a ver que estos videntes anteriores a la misma Biblia son precisamente Abraham, que lo tenemos aquí, habló con ángeles. Tenemos a uno de los nietos de Abraham, que es Jacob. Aquí lo vemos soñando con ángeles que suben y bajan del cielo. Y finalmente tenemos al bisnieto de Abraham, José, quien tuvo el don de la evidencia y de la interpretación de sueños, y que se dice en la Biblia que interpretó los sueños del faraón. Posiblemente, esta es una hipótesis, posiblemente este faraón perteneció a el grupo de faraones llamados faraones Ixos, que se habían apoderado del norte de Egipto para aquellos tiempos y que eran de origen semítico. También se les llamaba los reyes pastores. La comisión es regresar a Canaán y tomar posesión de este territorio. Ahí los hebreos tendrían que enfrentarse a
antiguos pueblos, antiguas culturas y antiguas deidades. La marcha de los hebreos sobre Canaán corresponde a lo que aquí podemos decir es el paso de la promesa de Yahvé de ser una promesa oral dada a los patriarcas a convertirse en una promesa legal, en un contrato legal. Es Moisés el que realiza el paso de la tradición oral a la literatura, a la constancia escrita del pacto de Yahweh con las tribus hebreas. Moisés es el encargado de escribir este pacto, darle forma constitutiva, y es lo que posteriormente se llama las leyes. Pero los académicos modernos no sostienen este punto de vista. En todo caso, Moisés fue un vidente en todo el sentido de la palabra. Aquí lo vemos recibiendo las tablas de la ley escritas por el mismo dedo de Yahweh Dios. Ya entonces, en esta narrativa que aparece en los primeros libros que podemos leer en la Biblia, encontramos a Aarón, hermano mayor de Moisés, como vocero y posteriormente sumo sacerdote, hermano de Moisés. También en esta historia, en esta narrativa, se menciona a Miriam, hermana de Moisés, como profetisa. Miriam es la hermana mayor de Moisés, estuvo, según la historia bíblica, presente cuando Moisés fue dejado en la corriente del Nilo para salvarlo del asesinato de niños ordenados por el faraón. Y Moisés es el encargado de trasladar el pacto de Yahvé hacia las tribus hebreas para redactarlo en un documento en el cual se explican claramente para esa generación y todas las subsecuentes cuáles son las condiciones de ese pacto entre Yahvé y los antiguos patriarcas. Efectivamente, como dice la Biblia, Canaán era un lugar donde fluía la leche y la miel en ese tiempo. Por distintas razones. Canaán era uno de los centros comerciales más importantes de la época. Era un centro donde se comerciaba con metales de todas clases. Era un centro donde se intercambiaban conocimientos, literatura, tecnologías, donde se intercambiaban personas igualmente. Punto de reunión para los grandes imperios de Mesopotamia, para los imperios del norte en Anatolia, los Hatti y los hititas, y para los imperios del sur, hablamos de Egipto, por supuesto. Desde que la Biblia marca la salida de los hebreos de Egipto hasta su entrada a Canaán, se marcarían aproximadamente 40 años. Vamos a ver que Canaán precisamente no solamente era un área de mucho comercio, sino que era un lugar donde se había inventado un alfabeto consonántico usando escritura cuneiforme, y este avance tecnológico de los cananeos es el que posteriormente ayudó a que se desarrollaran los alfabetos en la cultura griega e incluso en la cultura romana. Entonces los hebreos no iban a entrar en cualquier lugar, iban a entrar a un lugar donde había habido desde hacía muchos siglos mucha prosperidad. Según dice la narrativa bíblica, Yahweh guió al pueblo hebreo mostrando grandes señales. Aquí tenemos un camino aproximado. Yahweh hizo muchas grandes señales según la narrativa bíblica. Los guió por una columna de fuego en la noche, los guió por una nube en el día y también los alimentó con maná. En ese camino fue necesario que los hebreos olvidaran las costumbres idolátricas. Ellos habían permanecido mucho tiempo sometidos a la autoridad de los egipcios y por lo tanto sus costumbres eran más egipcias que otra cosa. Solo en su tradición oral ellos recordaban, algunos de ellos, no todos, recordaban el pacto de Yahweh. Entre estas prácticas idolátricas
Está el culto a los becerros de la fertilidad, el uso de amuletos y la adoración de gobernantes humanos considerados divinos. Canaán en sí misma era un mosaico de religiones, de rituales y de costumbres místicas también desde el punto de vista religioso. El intento de las tribus por entrar en Canaán no fue fácil. Habían guerreros formidables, habían religiones incomprensibles y detestables ante el pacto de Yahvé. No eran admisibles estas prácticas en los términos del pacto de Yahvé que había ya redactado Moisés. Luego a estos guerreros se les llamó gigantes, hombres poderosos. Era la costumbre de aquellos tiempos llamar alto como un roble a un rey, a un hombre muy poderoso. Se le designaba como gigante. Era una forma de referirse a este tipo de personajes. También se practicaba el culto a la Asherá, diosa de la fertilidad, y también se practicaban las artes místicas, en este caso como la necromancia. Finalmente, las tribus hebreas han salido de Egipto y están haciendo un largo recorrido de 40 años en los desiertos del sur de la península de Sinaí. Ahí Moisés habla con Yahweh. En los montes, en los desiertos, Moisés recibe instrucciones. Moisés recibe el pacto escrito por la mano de Yahvé en piedra y Moisés se encarga de escribir todas las reglas, todas las ordenanzas de Yahvé para que sean conocidas por los ancianos del pueblo hebreo. En aquellos tiempos el espíritu de la profecía empieza a manifestarse entre el pueblo hebreo. Ya sabemos que anteriormente, el espíritu le pertenecía a los grandes líderes, a las personas que eran elegidas para una misión trascendental. El caso de Abraham, de Jacob y de José. Pero ahora el gran profeta es Moisés, acompañado y apoyado por sus dos hermanos, Aarón y Miriam. Y adicionalmente el espíritu de profecía también se deposita en los ancianos de las tribus. Así llegamos pues al inicio de las campañas militares de Moisés. Canaán era un conglomerado de pueblos y en cada uno de ellos se adoraba a un dios principal. Mientras tanto, entre los hebreos, en el umbral de Canaán, los hebreos ya tienen un liderazgo. Ya Moisés ha ungido a su hermano Aarón como sumo sacerdote y le ha dado todas las instrucciones para que haga ese oficio. Y también, asimismo, Moisés se encarga de ungir a otros personajes, los ancianos de las tribus. Y estos ancianos, que no son sacerdotes precisamente, sino que son líderes tribales, luego se encargan de administrar justicia, de interpretar las reglas. Hagamos un recorrido breve por las campañas militares de Canaán. Ahí se encuentran con grupos dispersos, grupos tribales, en los cuales las investigaciones modernas han ubicado prácticas religiosas, y en algunos de estos monumentos que son altares se han encontrado restos de la planta que conocemos como cannabis sativa. Moisés ataca a el famoso rey Sihón, rey de los amorreos, que era un pueblo tribal inculto también de habla cananea y que probablemente proporcionaba mercenarios al resto de ciudades. Más al norte, mucho más al norte del río Jordán, caudillo Og, que se dice que era un señor de la guerra formidable. Usaba armas de hierro y se le consideraba descendiente de una antigua raza de guerreros gigantes. Este territorio de Basán está justo al oriente del mar de Galilea o del lago de Galilea.
Y en este lugar se encuentran monumentos muy antiguos, algunos megalíticos y otras construcciones de tipo ritual que todavía no se comprende exactamente su uso. Luego Moisés baja hacia la región del sur, hacia Madián, y ahí ataca a los pueblos madianitas, que eran un pueblo nómada, inculto, guerrero, se dedicaban al pillaje y que en alguna ocasión atacaron a los hebreos que estaban migrando por el sur. Y luego también la historia hebrea narra que el mismo Moisés se movió hacia la región del Mediterráneo, ahí se encontró con los amalecitas. Los amalecitas se dice que, según la narrativa bíblica, se dice que eran descendientes de Esaú, pero eran seminómadas. Esaú era el hermano de Jacob, parientes al final de los hebreos, se dedicaban al pillaje y atacaron sin pensarlo a los migrantes hebreos. Ya al final de su periodo de liderazgo, en los últimos 10 años de su periodo de liderazgo, entonces Moisés lidera los primeros ataques, las primeras acometidas militares de las tribus sobre los territorios aledaños a la tierra de Canaán. Fue un movimiento militar muy importante, ataca Arad, ataca Esbón, ataca Basán, ataca Madián y ataca Amalek. Las tribus, pueblos que rodean por el oriente y por el sur a la tierra de Canaán. Y así Moisés traslada su liderazgo a Josué. Aquí todavía estamos en lo que los académicos llaman la parte mítica de la Biblia. Las campañas militares de Josué comienzan a formar parte gradualmente de la historia visible y comprobable de estos tiempos. Estas campañas duran aproximadamente 30 años. Después de la primera oleada militar dirigida por Moisés, se inicia la oleada militar dirigida por Josué. Esta oleada dura unos 30 años y la oleada pretende demostrar la autoridad militar, el poder militar de las tribus hebreas en el centro de Canaán, entre las ciudades cananeas de ese tiempo, que, como habíamos dicho inicialmente, habían sido debilitadas sensiblemente por el ataque de los pueblos del mar, que ya para ese tiempo ya se habían retirado. Hay una gran diferencia entre la campaña realizada por Moisés en las cercanías de Canaán, pero sin entrar en Canaán. Y aquí en este caso Josué ya entra a Canaán y tiene que enfrentarse a ciudades fortificadas como la antigua ciudad de Jericó en el sur. Jericó era una ciudad con un historial muy extenso, había sido ocupada desde tiempos inmemoriales. Luego Josué se dirige hacia el norte de la región de Jericó y ahí es que se leen las bendiciones y las maldiciones que están incorporadas en el pacto de Yahvé. El pacto de Yahvé era un pacto que no era incondicional, era una promesa de recibir esta tierra, pero la protección de Yahvé estaba dada en forma incondicional siempre y cuando el pueblo siguiera las reglas que habían sido dadas a Moisés. Entonces aquí encontramos la lectura de estas bendiciones y maldiciones narradas en la Biblia en los montes Gerizim y en el monte Ebal. Posteriormente hay un enfrentamiento contra una coalición de ciudades amorreas. En ese lugar se manifestó una señal milagrosa. Estas ciudades amorreas estaban en la parte sur del monte Gerizim, del monte Ebal, todavía más al sur de Jericó, en las inmediaciones del Mar Muerto o Mar Salado, en los alrededores de lo que hoy es Jerusalén. Ahí se dio una señal milagrosa del retroceso
de la sombra durante una batalla. Posteriormente, las tribus suben hasta el norte, el ejército de las tribus sube hasta el norte en las cercanías del mar de Galilea o lago de Galilea, y aquí atacan a una ciudad cananea muy importante que es la ciudad de Azor. Ahí hay un enfrentamiento con diferentes poblaciones, unas semitas, otras de habla indoeuropea. Esa ciudad es destruida y esto tiene el efecto de crear una especie de mensaje fuerte a los territorios de la periferia. Sin embargo, a pesar de todas estas campañas, los cananeos, su religión, sus costumbres no desaparecen, simplemente se van sometiendo a los hebreos y los hebreos gradualmente se van asentando y acostumbrando a ese lugar. Adicionalmente, esta es la época en que se inicia el conflicto entre el culto a Yahvé como divinidad del pueblo hebreo y los cultos de los dioses que eran divinidades de cada uno de los pueblos de ese territorio que llamamos Canaán. Terminada la etapa de trabajo de Josué, se inicia una larga etapa que es la que se llama el periodo de los jueces. En este periodo las tribus ya están repartidas en el territorio de Canaán, pero las poblaciones cananeas todavía existen, especialmente las más fuertes, y existe un residuo, un resto de pobladores que provienen de Europa, los famosos filisteos, los Peleset, mencionados entre los pueblos del mar que se asentaron y se quedaron en Canaán. Mientras las tribus se iban asentando en Canaán. Este es un periodo largo, es un periodo que dura, bien puede haber durado unos 170 años, unos 100 años. Como hemos dicho anteriormente, esto pertenece todavía al rango de historias míticas de la Biblia según los académicos. Vemos entonces que los territorios de Canaán ya han sido repartidos entre las diferentes tribus, entre los líderes de las diferentes tribus. Al sur queda la tribu de Judá. Luego vamos moviéndonos hacia el norte, Benjamín, Efraín y Manasés inmediatamente, que son los descendientes de José. Y luego tenemos más al norte, tenemos a la tribu de Isaacar, Zabulón, Aser, Neftalí, Dan. Y vemos del lado oriental del río Jordán a las tribus de Manasés, parte de la tribu de Manasés, la tribu de Gad y la tribu de Rubén. En este tiempo se habla de diferentes conflictos. El libro se llama El Libro de los Jueces. Encontramos conflictos resueltos por diferentes personajes llamados jueces, por ejemplo, Otoniel, Ehud, Jefté, Gedeón, Débora y Barak, Sansón y Samgar. Y también encontramos algunos conflictos internos como el de Abimelech, un conflicto interno entre tribus, un conflicto con la tribu de Efraín y una guerra que se hizo contra la misma tribu de Benjamín. Luego entramos a ver el periodo de los jueces, que, como hemos dicho, puede haber durado entre 200 y 170 años. Ahí ya se mencionan algunas figuras a las cuales se les llama profetas. Ya estamos lejos del tiempo de Moisés, del tiempo de Josué. Y vemos acá que la Biblia narra precisamente las aventuras de dos figuras proféticas. Una de ellas es Débora, que es una mujer, una profetisa que lidera una campaña contra Jabín, rey de Hazor, en el norte, una ciudad muy importante que había sido destruida, pero no había sido eliminada su población. Se narra el asesinato del capitán Sísara
a manos de una de las mujeres hebreas. Hay un combate con este enemigo antiguo en el norte que vuelve a resurgir. Y también después se menciona expresamente como profeta a un profeta sin nombre, el cual llega precisamente para que el pueblo recuerde la vigencia del pacto de Yahweh. Después de este episodio en que llega este profeta, sigue la historia de la lucha de Gedeón contra Madián. En el libro de jueces también aparece la historia de Sansón, uno de los jueces que algunos de los académicos analizan como muy particularmente relacionado con el mito griego de Hércules. Precisamente Sansón es pedido por los padres que no pueden tener hijos, se manifiesta un ángel en una ofrenda que hacen y la mujer, la madre de Sansón, queda embarazada. Nace Sansón, está destinado a ser un personaje importante y se le confiere cierta virtud, que es la virtud de la fuerza, pero debe mantenerse como un nazareo. Es decir, no debe cortarse el cabello, no debe beber vino. Pero Sansón es un hombre pasional y se enamora de una mujer filistea llamada Dalila. Dalila sonsaca a Sansón y hace que éste le revele el secreto de su extraordinaria fuerza, la cual atormentaba a los filisteos, porque los filisteos eran frecuentes víctimas de los ataques de Sansón. Sansón finalmente cae bajo la seducción de Dalila y le cuenta cuál es el secreto de su fuerza, la cual radicaba en el hecho de que tenía que seguir siendo nazareo, no cortarse el cabello. Los filisteos entonces lo apresan, le cortan el cabello y Sansón queda preso de los filisteos, ellos le quitan la vista, le queman los ojos y finalmente pasa el tiempo, lo llevan al templo de los filisteos, pero no se han dado cuenta de que ya le ha crecido el cabello y Sansón derrumba el templo del dios filisteo, matando a toda la élite filistea. Esta historia no es precisamente de un hecho de profecía ni de evidencia, pero es una narración sobrenatural muy interesante y particular que está relacionada con otro tema que vamos a ver en el siguiente apartado. Al final del periodo de los jueces, entonces Samuel, profeta. Samuel es sacerdote y también es profeta. Él es el último juez. Sus hijos ya no son aceptados por el pueblo. Ya el oficio de la judicatura, el oficio de los jueces ya está muy desprestigiado. Y el pueblo le exige a Samuel que le pida a Yahvé que les autorice un rey. Yahvé le indica a Samuel a quien debe ungir. La unción le toca a Saúl y se inicia así el primer reino hebreo, que va a ser un reino convulsionado por guerras y por el desacato al pacto de Yahvé. Estamos así en el final del periodo de los jueces. El final del periodo de los jueces marca igualmente la llegada del final del periodo mítico de la literatura hebrea en general. Vamos a ver acá un hecho sobrenatural que se manifiesta en el nacimiento y el ministerio del último juez de la historia de los jueces hebreos. La historia de Samuel es muy interesante, es un hijo dado como un milagro. La madre de Samuel no puede tener hijos y le pide a Yahvé que por favor le conceda
la maternidad. Yahvé le concede la maternidad y ella da a su hijo para que a la casa de Elí, el sumo sacerdote. El sacerdocio de Elí está convulsionado porque sus hijos son corruptos. Desde que es niño, Samuel escucha la voz de Yahvé y al principio piensa que es la voz de Elí, el anciano sumo sacerdote. Pero el mismo sacerdote Elí le enseña cómo reconocer la voz de Yahvé. Es en esta época gentes hebreas que andan por los campos, se reúnen en los campos para orar, para alabar y para recibir mensajes proféticos. A estos algunos le llaman las escuelas de los profetas. También Samuel no está libre de problemas familiares, de tragedias familiares, de una manera muy parecida a lo que le pasó al sacerdote Elí. Los hijos del sacerdote Elí mueren trágicamente. Algo parecido le sucede a los hijos de Samuel. El sacerdocio se corrompe, los hijos de Samuel son aficionados a abusar de la buena voluntad de la gente y finalmente la gente, el pueblo se enoja ya por esta situación y le exigen a Samuel que interceda y que unja a un rey, al igual que el resto de las naciones cananeas. También a semejanza de las naciones que están en la periferia de Canaán. Así, de esta manera es que Samuel halla a Saúl. Entonces Samuel lo unge como rey de las tribus de Israel. Pero Saúl resulta ser un personaje con muchas debilidades. Algunos de los pecados importantes que cometió Saúl es que atacó a los amalecitas obedeciendo a una orden de Yahvé por medio de Samuel, pero él no obedeció la orden completamente porque la orden decía que debía destruir completamente a los amalecitas que habían atacado a las tribus cuando empezaban a llegar a Canaán. Lo que hizo Saúl fue hacer un pacto con el rey, le salvó la vida al rey y se apropió de tesoros, telas y objetos valiosos que los amalecitas tenían en sus casas. Esto le fue desagradable a Yahvé porque no era lo que él había pedido y entonces Samuel mata al rey amalecita y le dice a Saúl que el reinado, la unción, el Señor Yahvé la está retirando de. Entonces Saúl entra en un periodo de paranoia, probablemente se vuelve un hombre perseguido, se vuelve un hombre atormentado porque ya se ve desprotegido. En uno de sus arranques de locura ordena asesinar a los sacerdotes de Yahvé porque ya está en un proceso de conflicto con el que llegaría a ser el siguiente rey en la línea, que es David. Y ya al final de su vida comete el gravísimo pecado de consultar al espíritu de Samuel, que ya está muerto, llegando a pedirle a una nigromante, es decir, a una sacerdotisa cananea, para que convoque al espíritu de Samuel que está en el inframundo. No estamos haciendo un estudio erudito, sino que estamos haciendo un estudio, si se quiere, de alguna manera historiográfico. Estamos comparando fuentes, estamos consultando muchas fuentes y tratamos de develar, tratamos de hallar la razón por la cual los antiguos profetas hebreos hablaron de lo que hablaron, lo hicieron en el momento y en el lugar que lo hicieron. Este es un tema complicado que requiere muchos conocimientos, no solo de historia, de geografía, también de conocimiento de las religiones antiguas, de alguna manera de idiomas,
la evolución del pensamiento místico y religioso de los pueblos del cercano oriente, especialmente del Levante. Los estamos invitando para que estén atentos para nuestra próxima entrega. Muchas gracias y nos veremos en la próxima oportunidad.